Bueno, iniciando aquí otra colaboración y como siempre agradeciendo el espacio que se me brinda. Y para el tema de hoy vamos a hablar del imprinting o periodo crítico o impresión en español desde el punto de vista de la psicología. Entrando en tema, sabemos que somos una colección de material genético heredado por nuestra madre y nuestro padre, pero aunado a esto estamos conscientes que sobre todo en los primeros años de vida, cada contacto con la naturaleza, así como con los miembros de nuestra especie en sociedad, sumado con la relación que guardemos con nuestros propios padres, van a influenciar directamente en la personalidad y definirnos en cierto ser humano que deambula en la comunidad y se relaciona socialmente. Es decir, aparte de la genética precargada en nosotros, cada bit y byte de información al que estamos expuestos en la vida diaria nos va moldeando, además de crear una gran variedad de caminos posibles a elegir en nuestro devenir evolutivo, y esto acentuándose en los primeros años de nuestra vida. Agregando en este punto, me interesa comentar en relación a lo que dijimos, el imprinting o impresión desde el punto de vista psicológico, que se refiere, de acuerdo a la enciclopedia Wikipedia, al periodo crítico y sensible de aprendizaje en cierta edad o etapa particular, y usado por primera vez para explicar cuando un animal o persona aprenden características de cierto estímulo y que de ahí se puede decir que le fue impreso el mismo. Siguiendo aquí, de acuerdo a un artículo de Rachel Duboskin, titulado Newborns Can Bond to a Mother from a Different Species, y publicado en Scientific American, se habla de que en 1930 Konrad Lorenz, estudiando el comportamiento de los animales desde una perspectiva psicológica, popularizó el tema de impresión filial o filial imprinting en inglés. De acuerdo a la investigadora Duboskin, este investigador alemán, es decir, Lorenz, describió ese proceso como aquel en donde un animal aprende a reconocer las características únicas de sus padres, particularmente las de su madre. Todo esto basándose en los trabajos de su mentor, Oscar Heinroth, quien estaba convencido que los estímulos sensoriales en las primeras horas y días de las crías se estampaban o imprimían en el cerebro de esos animales. Hablando en este sentido, los animales al abrir los ojos al nacer y convivir con el primer ser humano que se les aparezca a primera vista, será entonces este reconocido como su madre o padre biológico, aunque no lo fuese. Lorenz más tarde confirmó y demostró lo anterior cuando él se presentó a unos gansos recién nacidos y conviviendo con ellos en las primeras horas de su vida, logró que después lo siguieran a él a todos lados a donde fuese. Pero sobre todo, los gansos preferían la compañía de otros seres humanos en comparación a pasar tiempo con otros gansos que eran de su misma especie. Este fue un ejemplo de la impresión o del imprinting entre diferentes especies. Y lo que ocurre, según lo que explica Duboskin, es decir, cualquier animal nacido relativamente independiente, es decir, que no depende directamente del padre o madre para que le provea alimento o protección, debe ser capaz de discernir e identificar a sus padres entre otros miembros presentes. Es por ello, en el caso de los gansos, que al nacer tienen la preferencia de seguir a individuos o cosas con ciertas características, como se ha visto que son una cabeza o un cuello, pensando que eso o esa es su madre. Pero lo más interesante es que en ausencia de cierto estímulo, como dice Duboskin, prácticamente cualquier objeto puede ser motivo de confort para el animal recién nacido. Y aún más sorprendente que después de 2 horas en promedio de exposición a un objeto, un ganso forma una preferencia muy ligada al mismo, evitando nuevos objetos
y mostrando claros signos de angustia cuando el objeto impreso es removido. Cabe apuntar entonces, como lo describe esta investigadora, que no se requiere una recompensa específica para la impresión del objeto, como puede ser la comida o la calidez de un cuerpo. Incluso algunos investigadores señalan que ciertas formas o movimientos del objeto tienen la capacidad de estimular la producción de endorfina en el cerebro animal del recién nacido y de ahí sentir el placer de la seguridad que emana de cualquier madre. Para el caso de los seres humanos, me gustaría comentar lo leído en el libro de Rita Levi Montalcini, que recientemente terminé. Ahí la ganadora del Premio Nobel de Medicina nos comenta textualmente lo siguiente. El llamado periodo crítico o imprinting, que en el polluelo y en los mamíferos abarca los primeros días o semanas de vida, se prolonga en el hombre no solamente hasta la pubertad, sino toda la vida, desde que nace hasta que muere. Parte Rita Levi nos dice, el sistema ético y social al que el individuo se ve sometido cuando es joven, ya se trate de tribus aisladas o civilizaciones occidentales y orientales más evolucionadas, determinan la conducta del joven y del adulto. Al ponernos a pensar en todo esto, es totalmente cierto. Cada relación social que mantenemos, desde que nacemos hasta que morimos, con nuestros amigos, compañeros y conocidos, pero sobre todo con nuestros padres y familiares cercanos, van influyendo en la percepción y opinión que tenemos acerca de la vida y de la naturaleza biológica y social que nos rodea. Aquí entonces podemos hacernos varios cuestionamientos. Por ejemplo, ¿la religión que profesamos surgió por convicción propia o fue impresa en nosotros? ¿Nuestro interés en cierto deporte o no surgió por gusto o fue impreso en nosotros? ¿Nuestra afiliación partidista fue un producto de un análisis exhaustivo en nuestra mente o impreso por influencias familiares o de amigos? Bueno, la lista de ejemplos puede ser interminable, pero lo importante es definir si realmente tuvimos opción de decidir o simplemente fuimos influenciados e impresos a lo largo de nuestra vida por diferentes actores de la comedia humana del hombre. Es así que pienso que siendo entonces el reflejo no solamente de la reencarnación de nuestros padres en nuestros genes, sino también en parte de sus principios, valores, creencias, filiaciones políticas, identidad futbolística, entre muchas otras cosas, somos sobre todo el reflejo de sus ideas creativas o de sus mentes perversas, en la batalla que muchos se enfrentan, pero prefiriendo en mi caso declarar que haya ganado la guerra del raciocinio, que escucha y aprende, sobre el fanatismo que solamente sabe de monólogos y no acepta diferentes propuestas, que para mi gusto esa característica o esa posición debe estar destinada a perecer y colapsarse. Hasta aquí terminamos esta colaboración. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en la siguiente.